Hola y gracias por mirar ese video de adoración digital. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Concede, te suplicamos, Todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor podamos con la ayuda de tu gracia producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra paz dependen de la certeza de la resurrección. Leemos de 1 de Corintios capítulo 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habrá sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Aleluya. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La lectura para el sermón de hoy viene de Juan capítulo 2 a 20. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús
y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer en su nombre, tengan vida. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Querido hermano, hermana en Cristo, para nosotros hoy es una semana después de la Pascua. Hace una semana que sentimos el gozo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y estamos reunidos hoy de manera digital y probablemente con las puertas abiertas, porque todavía tenemos ese gozo. Sin embargo, hoy leímos de los discípulos en el mismo día de la Pascua. Todavía no tienen el gozo de la resurrección. Los encontramos reunidos como nosotros, pero a puerta cerrada. Todavía solo tienen miedo. Tienen miedo de los líderes de los judíos. Algunos de los discípulos vieron, algunos solo oyeron de lo que le pasó a su maestro y amigo Jesús, cómo lo juzgaron en una farsa de juicio, cómo lo abusaron con golpes y latigazos, cómo lo crucificaron junto con los criminales. Y los discípulos están pensando de todo eso. Algunos están recordándolo, algunos solo imaginándolo, y todos están anticipando lo mismo para ellos mismos. Si los líderes de los judíos hicieron todo eso a su maestro y su amigo Jesús, ¿qué tienen planeado para sus seguidores? Pero ¿no tendrían ellos razón si tenían aún más miedo de una amenaza menos física? Porque lo que hicieron los líderes de los judíos a Jesús no era nada en comparación con lo que hizo Dios a Jesús. Ningún de ellos vieron el sufrimiento espiritual que Jesús
sufrió, pero todos pueden imaginarlo, todos son pecadores, así como nosotros, y todos los pecadores tememos al infierno, ¿no? Tal vez no están pensando de eso, pero seguro que ahora tienen duda donde antes eran ciertos. Eran ciertos de que Jesús era el Mesías. Eran ciertos de que Jesús es el Hijo de Dios. Eran ciertos de que Jesús vino para salvarnos del infierno, por salvarnos del pecado. Pero si Dios hizo todo eso a su Hijo, a su Mesías, a nuestro Salvador, ¿qué tiene Dios planeado para sus seguidores? Seguro que tenían miedo de los líderes de los judíos. Imagino que tenían miedo de Dios. Tenían miedo porque en aquel domingo de la Pascua, antes de ver a Jesús de nuevo resucitado, solo pudieron imaginar que ellos pues habían sido equivocados. Equivocados en lo que pensaban de Dios, en lo que pensaban de Jesús y también en lo que pensaban de sí mismo. Hasta que veía a Jesús de nuevo y les quitó el miedo. ¿Cómo? Jesús dice, la paz sea con ustedes. Y por decirlo, Jesús les da la paz. Y luego les muestra la paz que les ha dado. Jesús les muestra la verdad de los líderes de los judíos. Les muestra sus manos y su costado. Les muestra las marcas de su sufrimiento físico, pero fíjate, solo las marcas que él mismo quiso guardar y mostrar. Solo lo suficiente para mostrarles que era Él de verdad, que Él verdaderamente había resucitado, que no hay nada que temer en la amenaza del sufrimiento físico obrado por los seres humanos. Habían hecho los líderes de los judíos lo peor que pudieron hacer. Y lo peor que pudieron hacer no hizo ningún daño duradero. Así es la paz que Jesús nos da. Es la paz que ningún ser humano puede quitar. Luego, Jesús les muestra la verdad de Dios. Tal como fue enviado por Dios el Padre, el Hijo de Dios envía a sus discípulos y sopla sobre ellos para mostrarles que han recibido a Dios el Espíritu Santo. Fíjate, con unas palabras y un poco de aire, Jesús les muestra la paz que tenemos con el Dios Trino. El Padre envió al Hijo para sufrir nuestro castigo en nuestro lugar y lo hizo. Tenemos paz con Dios el Padre. El Hijo no se quedó muerto, Dios lo resucitó y ahora el Hijo nos envía su Espíritu Santo. Nos envía al mundo con su mensaje de perdón. Entonces tenemos paz con Dios el Hijo. Y nos envía con ese Espíritu Santo, con el que obra la fe en nosotros y nos capacita para seguir al Hijo y ser enviados. Tenemos la paz con Dios el Espíritu Santo. Así es la paz que Jesús nos da. Es la paz del perdón, por la cual tenemos la paz con Dios. En todo eso Jesús les muestra la verdad de nosotros mismos, que tenemos la paz.
somos perdonados para tener la paz con Dios y la paz entre nosotros también. Para conectarnos a la paz, Cristo nos da su perdón. Y tanto perdón que tenemos el mensaje del perdón para compartir. Jesús nos da el privilegio de perdonar a los arrepentidos por amor de ellos para quitar el miedo del pecado. Jesús también nos da la responsabilidad de retener el perdón de los impenitentes, también por amor de ellos, para advertirlos del peligro de vivir aparte de la paz del perdón. Así tenemos la paz el uno con el otro en la base de la paz que tenemos con Dios solo por ser conectados a la paz por Cristo. Pobre Tomás, ¿no? Casi se perdió todo eso. Esa conexión, esa paz. Casi se perdió todo lo que Jesús les trajo a sus discípulos cuando resucitó. Y solo por no estar ahí con ellos. ¿Por qué no estaba ahí? No oyó el mensaje de la paz, no vio las mostraciones de la paz y no aprendió de la conexión a la paz que tenemos en Cristo. Y porque no estaba allí, tampoco creyó lo que los demás discípulos le dijeron. Porque no estaba allí, Tomás dudó, Tomás pecó, quería pruebas, quería evidencia y por eso Jesús tenía que reprenderlo. En su misericordia, una semana después, Jesús corrigió a Tomás, apareció a los discípulos de nuevo, incluso a Tomás, le dio las pruebas, le dio evidencia, lo rescató de sus dudas y Tomás confesó su fe, pero debería haber creído antes, ¿no? Pero pregunto, ¿estábamos nosotros ahí el primer domingo? Tampoco. ¿Tenemos nosotros las mismas dudas? También. Hoy, una semana después, ¿estamos aquí para ser reprendidos? ¿Es que necesitamos corrección? ¿Debemos nosotros creer siempre y sin dudarnos? Claro. Y si dudamos, ¿quiere decir esto que estamos en peligro de perder todo lo que Cristo nos ofrece? ¿Quiere decir que casi hemos perdido nuestra conexión? ¿Quiere decir que casi hemos perdido nuestra paz? ¿Qué tal si hay otra lección en el ejemplo de Tomás? ¿Qué tal si el ejemplo de Tomás no es solamente una advertencia del peligro de la duda, del peligro de perder la conexión a la paz? ¿Qué tal si el ejemplo de Tomás es más una mostración del valor de esa misma paz? Claro que hay peligro en las dudas. No debemos ignorarlo. Tampoco debemos ignorar que por medio de Tomás Jesús nos muestra la respuesta a las dudas. La respuesta que es su propia paz. Tomás tenía dudas. Todos los discípulos las tenían. Tenían miedo porque dudaban de su seguridad física, dudaban de su seguridad espiritual, porque Jesús murió y no lo pudieron ver, dudaban de Dios y de Jesús y del Evangelio, dudaban cuando deberían haber creído, dudaban porque eran pecadores. Nosotros también
Todos tenemos las dudas y por las dudas tenemos miedo. Dudamos si Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Dudamos si Dios sabe lo que está haciendo con nuestra eternidad. Aún nosotros, quien sabemos por la fe que Jesús ha resucitado de la muerte, nosotros no lo podemos ver y por eso lo dudamos. Dudamos cuando debemos creer. Dudamos porque somos pecadores. Pero Jesús tiene la respuesta. Es su paz. Esta no es una cuenta de 2 domingos, una de fe y otra de otro de duda. Esta es la historia de la paz. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Nosotros no podemos superar las dudas por el miedo de perder la paz. En lugar de eso, Jesús las supera a nuestras dudas con la paz que Él nos da. Jesús nos aparece hoy, una semana y casi 2000 años después del primer domingo de la resurrección, para conectarnos a la paz que quita las dudas. Mira cómo responde Jesús a las dudas de Tomás. Jesús dice, la paz sea con ustedes, incluso a Tomás. Y por decirlo, Jesús les da la paz y les muestra la paz que les dio. Le muestra a Tomás sus manos y su costado. Exactamente lo que Tomás dijo, la misma prueba, la misma evidencia Jesús le da, porque Jesús le estaba escuchando. Está listo Jesús de conectarlo a la paz en la manera que necesita, en la manera que quita las dudas. No seas incrédulo, sino hombre de fe, dice Jesús. Tal vez para reprenderlo un poquito. Mucho más para invitarlo, para darle a Tomás la oportunidad de confesar con la boca la fe que tiene en el corazón junto con las dudas. Le da a Tomás la oportunidad de mostrar a los demás y a sí mismo la conexión a la paz que él ya tiene. Le da a Tomás la oportunidad de arrepentirse, que es exactamente lo que hace la fe. Es como los creyentes vivimos en la paz. Y por fin Jesús habla de la bendición de la fe. Habla de nosotros, de la bendición que tenemos. No estábamos ahí, ni en el primer domingo, ni en el segundo, pero tenemos la misma fe, tenemos las mismas dudas y necesitamos la misma respuesta. También somos bendecidos por ser conectados a la misma paz por el mismo Salvador resucitado. No, Jesús nos muestra a sí mismo en los medios de la gracia. Nos escucha y está siempre listo para darnos la prueba y la evidencia que necesitamos. Nos da su palabra, nos da el bautismo, nos da la Santa Cena, nos da los medios perfectos para conectarnos a su paz en la manera que necesitamos, en la manera que quita las dudas. No seas incrédulo, sino hombre de fe, nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Nos reprende si eso es lo que necesitamos, mucho más nos invita. Nos da la oportunidad de confesar con la boca la fe que tenemos en el corazón junto con las dudas. Nos da la oportunidad de mostrar a los demás y a nosotros mismos la conexión a la paz que ya tenemos. Nos da la oportunidad de arrepentirnos,
que es exactamente lo que hace la fe, es exactamente como los creyentes vivimos en la paz. Ahora mismo Cristo está conectándonos a la paz que es la respuesta a todas las dudas, a la paz que experimentamos hoy mismo aquí en el mundo y traemos en el mundo, a la paz que vamos a experimentar perfectamente cuando llegamos a la meta de nuestra fe, nuestro hogar celestial, donde no hay ninguna duda, ningún miedo, ningún pecado, porque Jesús ya los quitó, allá vamos. Eso es la bendición de la fe, la paz eterna que ya es nuestra, sin duda. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros y por nuestra salvación, Él bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, y creo en una sola Iglesia santa, apostólica y universal. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Gracias por mirar ese video y nos vemos.